Ya, vamos a comenzar a grabar entonces. Bueno, vimos el tema de la fecha, ¿cierto? De lo que es el miércoles 4 de agosto tenemos la tercera presentación de los trabajos de título, a partir de las 9 de la mañana, ¿ya? Va a haber un tiempo acotado de 9 a 12 del día, ojalá puedan estar todos presentes y no quedar pendientes. El certamen 2 de mantención planificada de este ramo, ¿cierto? Será el viernes 30. Ahí el horario va a empezar desde la mañana, ¿cierto? Va a haber un horario extenso para que puedan meterse al sistema. Y el certamen 2 de electivo técnico va a ser el martes 10, ¿ya? Por si acaso. Todo esto va a ser respaldado a través de un correo del aula para que estén todos al tanto. Ya, muchachos, lo que quería ver hoy día justamente son los sistemas de anclaje, ¿ya? Para las estructuras de los tipos de paneles. Así que, bueno, en honor al tiempo, vamos a ir directo a lo que son compartir pantalla, sí, voy compartiendo lo que voy viendo. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ver imágenes, ¿cierto? De los tipos de estructura que hay. Ya, pues aquí, por ejemplo, podemos ver una estructura para techo plano, ¿cierto? El techo es plano, lo que hace uno justamente, están todos viendo las fotos, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. Entonces, estas pestañas son las que uno ancla a piso. Por debajo tiene que ir una goma, casi siempre es una goma EVA para el tema de la filtración. En caso que no tenga, igual usar un adhesivo o algo para lo que son las techumbres, ¿ya? Para las perforaciones, porque para no filtrar agua. Es súper importante eso. Se ponen estas pestañas, ¿cierto? En cada uno de los anclajes y después se sube esta estructura para formar el triángulo, ¿ya? Aquí solamente formaron la parte, va con un perno, ¿cierto? Con un perno anclado cruzado ahí y al otro lado la estructura. Aquí no está la parte de abajo para cerrar el triángulo, por si acaso. Antes te vendían la estructura del triángulo hecho, ¿ya? Ahora ya, por ejemplo, se está viendo que con este tipo de estructura estamos economizando el que va aquí cruzado, ¿ya? Una vez que nosotros anclamos este semitriángulo, ¿cierto? A esta estructura a piso y la separación, fíjense, casi siempre va de un panel y medio. Cada un panel y medio va la separación de esta estructura. Luego de eso ponemos el riel de aluminio del largo, hay de 6,2 metros, de 3, tantos metros, 2 metros, ¿se fijan? Ahí uno va dependiendo del tipo de largo del riel, va a depender de la cantidad de paneles que uno va a poner. Obviamente tienen que ser dos, el de arriba, ¿cierto? Y el que va abajo. Y aquí justamente, en esta parte, van las grampas que son. Las grampas que son los sistemas que sujetan el panel a la estructura. ¿Ya? Estas son grampas finales de carrera, porque son distintas. Las finales de carrera justamente son de este estilo. ¿Ya? Justamente ahí, de ese estilo es. Mientras que la intermedia abraza los dos paneles. ¿Ya? Y tiene que ir una aquí, el color, tiene que ir una acá, ¿cierto? Y una acá abajo en el otro riel. ¿Esas son como T, profe? ¿Como una Sí, especie de T? exacto. Las T justamente van acá y las tipo L, por así decir, esa Claro. figura, van al final. Por tanto, acá las grampas finales usan 1, 2, 3 y 4. Mientras que la intermedia aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se fijan? Y 7 y 8 la última, obviamente. Vamos a ver también imágenes de eso, para que vean. ¿Qué es lo importante aquí? Que los cables que salen del panel no toquen la parte posterior del panel, por el calor que se genera. La normativa es exigente en eso, que no tiene que tocar. Sí tiene que ir amarrada, ¿cierto?, la estructura, como va acá. ¿Se fijan? ¿Cómo la enganchan? Con amarracable, con cinta. Con la amarracable, ¿cierto? Hay distintos tipos de medidas. Lo único que tiene que cumplir es que sea resistente al UV. Pero la mayoría ya de los vendedores obviamente están trayendo ese tipo de amarracable. Si no, no servirían. ¿Ya? Así como se anclaría, por ejemplo, para un techo plano, porque el anclaje va a depender del tipo de techo al que estemos asociados. ¿Qué se hace a veces? A veces haciendo una estructura de cemento, por ejemplo, aquí, ¿cierto?
hacen una estructura de cemento, los famosos pollos, y de ahí recién ponían una estructura. ¿Para qué hacían eso? Para no romper el suelo, ¿ya? Pero hoy en día ya hay sistemas de sujeción y antifiltrado para hacer toda esta operación. Por ejemplo, aquí, ¿se fijan? Este es el riel, ¿ya? Este riel obviamente es mucho más largo, como les digo, va a depender de la medida de la cantidad de paneles que ustedes vayan a poner. Si a lo mejor pone unos rieles cortos, hay un unión de rieles, que es este, ¿se fijan? Este va ahí en un extremo y el otro al otro extremo para poder juntar los rieles. Este tipo de sujeción, bueno, aquí están los tipos, la grampa intermedia, para agarrar los dos paneles. Estos son los que van aquí, ¿ya? Estos son los tipos de grampa intermedia. Esta parte de abajo es la que uno tiene que ir a ajustar al riel. Es un pasador, es un juego que tiene y ahí le va haciendo la guía para poder llegar al panel que usted quiere. Este tipo de estructura, lo que pasa es que es para cuando es con tejas. ¿Ya? Las tejas, justamente las tejas, la idea es no perforar la teja. ¿Ya? Recuerden que hay calidad y calidad de teja, entonces me refiero a cómo la fabricaron, porque cuando uno cala la teja a veces se rompe. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo? Sacar la teja, levantar y esta parte adosarla a la costanera, a través de unos pernos, perforantes, lo que sea, cosa que lo único que uno vea, una vez que pone la teja, uno va a ver solamente la pestaña hacia arriba. ¿Qué necesitamos nosotros para anclar a techo? Una pequeña pestaña nomás que nos salga. Y con esa pestaña nosotros tiramos el riel cruzado. ¿Ya? Entonces, para tener esa pestaña va a depender del tipo de techo. Puede ser con teja, puede ser la teja asfáltica, que es mucho más fácil, ya no necesita este tipo de... Es mucho más simple, de hecho, un tipo L nomás. Por ejemplo, aquí nos podríamos quedar con solamente esta parte. Si tenemos teja asfáltica, con esta parte nomás. Aquí perforamos y esta parte es la que tenemos disponible, la pestañita. ¿Ya? Y estas son las grampas finales. Por eso le decía que tiene esa forma. ¿Ya? Costo, estamos hablando 300, 400, 500 pesos, dependiendo, ¿ya? De cada uno. Obviamente los rieles de aluminio, porque este aluminio es anodizado, ese ya tiene un costo mayor. Ahí tienen que cotizar bien y ver cómo hacer. Por ejemplo, acá es la estructura que yo le decía, ¿se fijan? Aquí está la forma de la estructura para este tipo de tejado. ¿Ya? Se fijan que delante era mucho más engorrosa la estructura que va fijada, ahora ya no. Esta es la tipo L, ¿cierto? Va con el autoperforante hacia abajo, casi siempre acá abajo trae la gomita EVA, como le decía, para la filtración. Pero igual es bueno que ustedes le pongan algún material para la filtración, ¿cierto? Y acá va el autoperforante, ¿cierto? Hacia abajo, y este es el que va acá adosado. Entonces uno tiene para jugar, tiene toda esta parte para jugar. ¿Ya? Va a depender de la altura que uno quiera darle. Y ahí a esa pestaña uno después le cruza lo que es el riel de aluminio total. ¿Ya? Y así es como quedaría. La unión de rieles como siempre y ocuparíamos las grampas finales e intermedias también las mismas. ¿Ya? Lo único que cambió aquí fue esta parte de acá, que fue la cómo adosarnos nosotros a la estructura. Eso fue lo que cambió. A ver, ahí estábamos directamente dándole el ángulo del techo que había en el techo, no estábamos haciendo ángulo nosotros. Esta estructura es para ajustar justamente los ángulos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, no se quisieron quedar con el ángulo que tenía esta caída de agua, ¿cierto? Entonces le quisieron dar un ángulo mejor, por tanto tuvieron que ocupar este tipo de anclaje. Estos son los que van justamente abajo, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí podemos ver el sistema completo, donde podemos ver justamente el mismo anclaje y este brazo que se extiende, dependiendo de la altura que uno quiera dar. ¿Ya? Y acá es donde uno cruza justamente lo que es el riel de aluminio. ¿Ya? Esa parte es la que ven ustedes aquí.
Entonces ahí obviamente ya le dimos un ángulo distinto a lo que traía el techo. ¿Ya? Entonces pueden ocupar ese tipo de estructura y abajo obviamente el mismo. Y esta parte es para la que está aquí. ¿Ya? Porque no necesita eso para levantar, necesita arriba, ¿no? Y esa parte es lo mismo. ¿Ya? Entonces la única diferencia acá para los techos es el tipo de anclaje que uno va a hacer dependiendo del techo que tenga. Pero los elementos de unión de rieles se ocupan, los grampas intermedias, ¿cierto? Ojo que aquí va con una llave Allen, por si acaso. También va con llave Allen la grampa final. Y la unión de rieles en caso que tengan que unir los rieles, obviamente. Ya son todos casi, la mayoría son todos lo mismo. Hay diferentes marcas, hay de todo. ¿Ya? Uno ahí es el que tiene que ver cómo optar por la mejor opción nomás o la más económica, como vean ustedes. Depende del proyecto. ¿Se fijan? Acá tenemos otro tipo de base donde ya nos dan el triángulo, por lo que les decía al principio. Nos están dando el triángulo, ¿se fijan? La grampa final, la típica, la grampa intermedia, unión de riel, y esta es la otra, para la base. ¿Ya? Entonces aquí ya está formado por triángulo. Simplemente se forma el triángulo y se cruzan los rieles de aluminio anodizado. Ya, ojo, si yo no ocupo riel aluminio anodizado, puedo ocupar, ¿conocen el Metalcom? ¿Alguien conoce lo que es el Metalcom? Metalcom es el que se igual construyen como casas con ese material. Sí, de hecho él es lo más, es como lo Como último, más, la última tecnología, porque al final es mucho más flexible, mucho más maleable, claro. y la norma permite Metalcom. Mm, ¿Ya? Lo que sí, ¿qué se ocupa, por ejemplo? Que yo lo que hago justamente en los proyectos, ocupo Metalcom, pero solamente para esta parte. De hecho, pongo el Metalcom cruzado, pongo el triángulo de Metalcom, todo este triángulo de Metalcom, ¿cierto? También el otro encima cruzado. ¿Y qué es lo que hago para unir los paneles? Pongo unos mini rieles, como algo así, que venden. ah, Y pongo esto ya. aquí justamente. Justo donde van apoyados los paneles. Y ese mini riel abajo tiene una goma EVA. Y esa gomita separa lo que es la estructura del metal. No hay Y contacto entre el ahí aluminio y el metal que está abajo. queda como aislada. Exacto, queda totalmente Aislada. aislado. Justamente. Entonces me es más fácil hacer la estructura de Metalcom y después poner esos mini rieles de aluminio, porque sí o sí necesitáis un mini riel el juego que tienen, para que entren las grampas. Esta parte de aquí tiene que entrar acá. Claro. ¿Se Ocupa los fijan? accesorios más que nada de fijación Exacto, para el exactamente. panel. Entonces ahí ya, y es mucho, imagínense, estamos hablando de este riel, por ejemplo, de 6 metros puede costarte 30 lucas, 40 lucas, fácilmente. Mientras Mini que rieles. este tipo de mini rieles me cuesta 2.500 pesos. Claro, porque ocupará dependiendo de la cantidad de paneles, de lo que Mucho, les claro, sirva. mucho más maleable, entonces, y viene con las perforaciones, por ejemplo, este mini riel, supongamos que este mini riel que le estoy hablando, viene con unas perforaciones en los extremos, y adentro viene lo que es la parte del riel. Entonces, aquí uno autoperforante nomás contra el Metalcom. ¿Ya? Hay muchas formas de obviar, yo por lo menos siempre trato de poner lo menos posible de aluminio anodizado, porque es caro. Bueno, aquí varios tipos de estructuras, dependiendo, se fijan, de la techumbre. Vamos a ver mejor otras imágenes que están acá. ¿Se fijan? Acá también tenemos varios tipos de estructura. Fíjense, dependiendo del tipo de techo. ¿Se fijan? Por ejemplo, vamos por parte. Acá, como es muy, ¿cierto? Para la junta, tenemos este tipo de estructura, ya donde el panel al final va soportado acá. Esto es lo que soporta el panel. Y aquí va con la grampa intermedia. O grampa final, dependiendo de cómo haga el proyecto. Acá también, fíjense, este otro tipo de riel, donde acá tenemos la grampa final.
Ahí va la llave Allen, ¿cierto? Por abajo va la guía, donde la guía tiene que caer ahí para poder llevarlo ahí. Acá podemos ver este tipo de estructura al final, que cuando son enciertos, ahí va por los costados, va adosado directamente. Y si se fijan bien, también lleva una gomita EVA por debajo. Siempre traten de poner una gomita, lo que sea. Incluso, si vamos a la parte práctica, hasta un pedazo de ¿cómo se llama? De neumático les serviría. Acá, otro tipo de estructura para levantarse. Fijan, siempre la idea es algo que fije a la estructura y una pequeña pestaña que nos quede para jugar. Y con esa pestaña nosotros tiramos el riel. Y ahí uno incluso ahí tienen un juego para darle. Más altura, bueno, no estamos hablando de tanto, pero por lo menos pueden jugar con algo. Otro tipo de estructura también, que cumple la misma función. ¿Se fijan? Y la idea es siempre quedar sobre costaneras, ¿no? He visto algunos techumbres que son débiles. Claro, es que de partida tenéis que fijarte, mira, aquí por ejemplo, aquí está, esta es la teja asfáltica. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es el sistema de anclaje al techo, la L que les dije yo delante. Aquí va el autoperforante, por debajo ojalá que haya una gomita EVA o pongan algo que selle, ¿cierto? El autoperforante y ahí y les queda esta pestaña lista. En esta Sí, pestaña ustedes ponen aquí, ¿cierto? El perno y este es el riel que va hacia todo lo que es la estructura. ¿Se fijan? Este es el venden riel unos, que está venden llegando unos al techo. sellantes que son como. ¿Cómo? Disculpe, venden unos sellantes que son como pistolas, así como parecidos a los que ponen en las ventanas, eso igual sirve. Ese que estoy diciendo. Ah, La pistola necesitáis sí o sí. sí, bueno. Sí, pues el sellante, el tipo de sellante puede ser ese que va en los baños, ¿cierto? Ya, ese es para interior. Hay otro especial que vale 10.000 pesos en la ferretería. Ese que es asfáltico, creo que se llama. Es justamente, ¿ya? Mm. No te cuesta más de 10 lucas, 15 lucas dependiendo de la marca, pero, por ejemplo, para este tipo de techo, para no filtrar y para no tener problemas, ponlo un poquito, si no te va a costar tanto, ¿ya? Aquí obviamente va la grampa finales, ¿cierto? Tenemos que tener una aquí y una al final y otra abajo. Y aquí podemos ver esas pestañas que salen ahí, son la grampa intermedia. ¿Ya? Entonces, para este tipo, esto sería el tipo de anclaje para lo que es teja asfáltica que se está dando mucho hoy en día. De hecho, simplifica mucho lo que es la instalación, porque aquí uno pone solamente esta tipo L nomás y listo. No es como cuando uno se mete con los, ¿cómo se llama? Con las tejas asfálticas. Como por ejemplo, acá. Aquí, ¿se fijan? Aquí está. Uno tiene que sacar la teja y esto es lo que va adosado a la costanera, ¿cierto? Y aquí esta tipo L es la que sale y esto es lo que tiene uno disponible nomás. Uno cuando pone la teja después, lo único que le queda disponible es esta pestañita. Siempre una pestaña es la que tiene que quedar disponible. Aquí podemos ver, insisto, fíjense, aquí ya es una imagen real de cómo van. Se fijan que ustedes ya no ven la parte, una vez que sacaron la teja, volvieron a poner, ¿cierto? Y lo único que van a ver es esta pestaña nomás que les va a servir de juego. Y ojo, fíjense acá en el plano inclinado que está hacia acá. Por tanto, esta estructura tiene que ir por encima. Esto tiene que aguantar la estructura, no esto ir por debajo. ¿Qué pasa si este riel va por debajo? El perno va a sufrir todo el esfuerzo. La idea es que estas pestañas son como los brazos de una persona cuando levantan a alguien. Que agarren el riel completo. ¿Ya? Ojo con eso, porque la otra vez vi muchas instalaciones donde los tipos ponían el riel por debajo. Y el perno ya le sacamos una imagen térmica al perno y estaba sufriendo hace rato. Lo que le indicaba recién. Bueno, aquí lo que le indicaba delante, el Metalcom. Esta estructura la hicimos con Metalcom. El triángulo, las dos, ¿cómo se llama? Los dos rieles, entre comillas, ¿cierto? Los longitudinales, aquí y arriba y abajo. Y reforzamos también con un poco con un Metalcom acá abajo. ¿Ya? Y sobre los Metalcom pusimos los mini rieles de uniones,
Aquí están todos los mini rieles en unión de los paneles. De hecho, si no mal no recuerdo, el Lucho que está ahí. Por si no lo han ¿Profe? visto. ¿Ah? ¿Ese proyecto fue con una instalación trifásica? Sí, O sí, sí, yo creo que por la cantidad de potencia, ¿no? sí, pusimos un inversor. De hecho, el problema fue que, a ver, esto está en Placilla, en Valparaíso, en regauchaje neumático esta empresa. Ya. Utilizan los neumáticos. Entonces ellos, por la ley REP y todo eso, querían, obviamente, sistemas renovables para sacar la energía. Y hicieron un convenio con los alemanes, y los alemanes trajeron un inversor a Chile. Mm. Ese inversor, lamentablemente, si uno iba a la página de la SEC, no estaba homologado. Uh, Traté de homologarlo, presenté los documentos, como es gratis el proceso, presenté toda la documentación, pero lamentablemente nos faltaba una norma IEC que no cumplía, así que rebotó. Ahí me llegaron los papeles de vuelta. Solución, tuvimos que comprar un inversor acá en Chile que estuviera homologado y certificado. claro. Y en ese tiempo, esto fue el 2017 parece, en ese tiempo estaban los Huawei, estaban saliendo. De hecho, a ver, vamos a ver el set fotográfico. Bueno, aquí quería mostrarle otra estructura, otro proyecto que fui a ver ayer, antes de ayer. A ver. Aquí está, aquí está, aquí está. El inversor que pusimos fue un Huawei de 36 kilos. Harto. Trifásico. 36 kilos trifásico, justamente. A ver. ¿Y eso fue on-grid o no? On-grid, sí, on-grid. On-grid y aparte pusimos un banco de batería de litio. En ese De tiempo respaldo. que no se nota, que no se hablaba mucho del litio todavía. Eso solamente fue de respaldo. De respaldo, no, más que En caso de. respaldo, lo que pasa es que las empresas tienen la tarifa AT, ¿cierto? 4.3. Ya. La mayoría de las empresas tienen tarifa AT 4.3, donde se les cobra por hora punta. No, sí, por energía fuera horario, fuera horario. Ah, ya. Y ahí Entonces, ocupaban la. exacto, el banco era para ocupar, para que entraran en ese tiempo después de las 6 de la tarde. Ah, ¿Ya? Justamente para eso. Aquí le saqué una foto, abrí el inversor para sacarle una foto por lo que tenía adentro. ¿Ya? Aquí va la entrada de los strings, por eso era importante para saber si se puenteaban los rojos, por la cantidad de MPPT, por el problema de los strings. A ver, ¿qué foto podríamos? Bueno, aquí está la estructura, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? ¿Se fijan en el Metalcom? Se hizo toda esa parte, el triángulo está hecho de Metalcom, pero aquí está el riel. Ese es el riel, el mini riel. ya. ¿Se fijan? Es el famoso mini riel que va justamente autosoportando el panel y va hilando de lo que es la estructura metálica del Metalcom. Esa es la tierra, con un cacho de 30 centímetros de THHN, de 4 milímetros, bueno, no existe el de 4 milímetros, el 5,26 milímetros cuadrados, ¿cierto? Profe, ahí está aislado, pero ahí en el lado derecho igual la está uniendo con la tierra, ¿o no? Es que sí, En el vos. otro. Sí, pues justamente, lo que pasa es que yo aquí, entre la unión de los paneles, se hace el chicote, por así decir, ¿cierto? Ujú. La unión, No hay pero que no, aterrizar la estructura. claro, la estructura tiene que ir aterrizada. Creo que eso es por norma porque la SEC también fiscaliza eso, ¿no? De hecho, cuando van los viejos hacen continuidad. Tiene que tener toda continuidad. Todos, y de hecho ni siquiera debería subirse. En el mismo tablero tú vas, pones, agarras la tierra del tablero y cualquier cosa metálica que toques tiene que haber continuidad. Mm. Sí, pues, la opción para no hacer estos chicotes de cable es tirar con un cable desnudo por todo el largo del string. Eso es más costoso, supongo, Es ¿no? que sí, pues, porque ocupáis ya mínimo dos rayas cero el cable o de mayor Y sección. igual es harto un metro, Exacto, dependiendo de la instalación. exactamente. Entonces no preferí cortar, hacer la unión con los terminales de ojo, ¿cierto?
y aterrizar la estructura. ¿Se fijan? Entonces ahí hay continuidad de todo tipo, tanto del panel con la parte metálica, de todo. Si todo tiene una cosa es que no haya conexión física, pero eléctrica es otra cosa. Bueno, obviamente ahí ya, no sé si se entendió a lo que me refiero. Aquí no es que esté tocando el panel con esta estructura, sino que yo lo estoy haciendo en caso de alguna falla de descarga que descarga a través de la estructura. ¿Ya? Y Claro, porque no nos dé la corriente a través de la estructura, sino que esa corriente se exactamente, vaya a la puesta a tierra. exactamente. ¿Por qué? Porque justamente esta de aquí, yo después de esto tuvimos que sacar con la puesta a tierra desde el cable de la caja que hay acá, hay una cajita donde entran aquí con las piezas de estopa, fíjense. Uno de estos es positivo y el otro es negativo. ¿Ya? Se usó el cable del mismo color. Por el problema de stock que hay a veces. Compren cable negro nomás, no compren rojo y negro. Márquelo así con cintita. Fíjense, ahí está marcado. Después se etiqueta. Exacto. Entramos a la caja de derivación, ¿cierto? Y de la caja se tomaba la tierra, otra tierra con terminal, y se llevaba a través del corrugado, ¿cierto? Va el positivo, negativo, y va la tierra con el corrugado hasta el tablero que está agua abajo. ¿Qué más? A ver. Bueno, el medidor, ¿cierto? Era un trifásico. Acá se ve. Aquí, este es el techo donde nosotros instalamos esta es la serviteca, donde llegan los vehículos abajo y hacen todas las mantenciones. ¿Ya? Entonces se llegó a la conclusión de que el inversor era adecuado ponerlo acá porque estaba bajo techo para la lluvia. En todo caso, cumplía con el IP y por la ventilación, aparte por el fácil acceso. Eso. Ahí es cuando empezamos la primera corrida de paneles. Estaba flaco. Estaba flaco este hombre. Esa fue la primera corrida de paneles que pusimos. ¿Se fijan? Tiramos, primero que todo, buscamos el ángulo óptimo, tiramos lo que es el metalcón abajo como base, y sobre eso ya nos pusimos a tirar lo que era los metalcón cruzados. O mejor dicho, aquí mismo pusimos los triángulos, sobre estos metalcón. Ahí van los triángulos. ¿Se fijan? ¿Esa distancia tiene algún criterio? O sea, obviamente es por peso, pero ¿eso lo calculan o al ojo no? Mira, Eh, la verdad que con las estructuras que hay, fíjate, delante el aluminio iba cada 1,5. ¿Cachaste la foto delante? Cada 1,5, Sí, 2 sí. van cuando tú ocupas aluminio no guisado. Pero este metalcom y la estructura que hicimos es soportante, así que no se caía ni por si acaso. Ah, Ese material se hace en casa ahora. De hecho, se están haciendo las casas con este metalcom. Ahí Claro. se fijan. Ahí está el triángulo, se fijan. Lo pusimos en frente de las bases que pusimos. ¿Sí? Uno siempre necesita una base. Así como antes necesitamos un tipo L con la pestañita para afuera, ahora esta es la base que nos servía para todo. Y lo mejor de todo es que una vez que nosotros, fíjate, porque aquí falta el cable de tierra todavía, en ese punto va, donde aquí aterrizaba la estructura, y esta estructura está aterrizada con toda la otra estructura de largo. Fíjense, si yo aterrizo el panel con esa estructura está tocando también este riel, o este metalcom. Por tanto, todos los strings que pusimos, que fueron 6, van aterrizados. Ahí va la grampa final, que pusimos en intermedia por si acaso, para la primera, para la presentación. Y esos son los rieles que yo le hablo, traían varias perforaciones para ajustar. Profe, un proyecto así de grande, más o menos, ¿cuánto es el costo? El, ¿Cuánto, el si se costo por puede? kilo, a ver, este fue de 30 kilos, 1 millón por kilo. Bien, por kilo. Sí, Buena Eso inversión. excluye estructura, todo, ¿no es cierto? La obra, todo. todo, llave en mano. Bien por kilo. Fíjense, los intermedios a veces traen este helicoidal, este resorte, que le sirve mucho, porque a veces es un atado, este se cae si no trae este como resorte que trae ahí. Sí, nos sirvió mucho ese resorte. ¿Ya? Y fíjense, ven que la guía de la grampa tiene que ir con el riel. Es súper importante eso. Tiene que ir de guía ahí. Y ahí va el intermedio, ahí
Ahí se va apretando nomás y obviamente se pone el panel antes. Se pone el otro panel al lado y ahí termina de apretar. Y casi siempre se pone con la primera línea de la celda, fíjense. Aquí está el panel, en la primera línea o la segunda línea. Estábamos viendo que nos quedara parejo, bueno, los autoperforantes que ocupamos, la vista del inicio de la obra, los tipos de Metalcom. Ahí se están haciendo los rieles. Ahí estábamos recién, ¿se fijan? Mini riel, ahí están los mini rieles que venían de Alemania, todo vino de Alemania. Los K2 son los sistemas K2, son famosos que están llegando ahí. Ahí, ¿qué es lo que Deberían haber estado con arneses o no. ¿Cómo? Deberían haber estado con arneses o no. No te escucho Arriba. bien. Deberían haber estado No. con arneses. Con arneses, no, porque mira, fíjate, eran todos los metros cuadrados que es la estructura. Mm, pero No, si no había en ese peligro, caso es posible. nosotros subíamos por acá. Ya. No, imposible que no, que alguien, porque de partida nadie andaba por la orilla. Fíjate hasta dónde llegamos con el Metalcom. Habría que haber tirado una guardia de vida. Claro, una cuerda de vida por último. Eso se hizo, pero una vez que terminó el proyecto, porque nos exigían Ya. cuerda de vida. Para subirse a hacer las mantenciones. Exacto, no, después cada uno de los streams va con una cuerda que pusimos. De metal y todo el tema, ¿no? Fue bien bueno el sistema que se hizo. Lo más importante, cuando lleguen los materiales, un stock. Informen lo que llegó, el estado en que llegó, es lo más importante. Ese fue el inversor Delta, el alemán, que salió rechazado. Estos son los TCs que había que poner, bueno, esto ya para el sistema de medición, ¿cierto? Para medir cada una de las líneas. Este es el Panasonic que pusimos el medidor, ¿cierto? Trifásico. Profe, dice que salió rechazado. ¿Qué lo hacen? ¿Lo venden? ¿Lo devuelven? Ah, no, yo ahí por lo menos no era mío, así que lo dejé Ah, tal cual donde estaba en la cajita nomás. Sí, pues si yo lo que necesitaba era los certificados. mm. Y con esos certificados hice la. Ahí está, ¿viste? Ahí está justamente anotando lo que eran los códigos y todo lo que vino, todo lo que llegó. Porque después justamente hubo un correo después de qué es lo que llegó y qué no llegó. Y ahí yo ya tenía justo el listado, fue súper fácil. Ya tenía todo listo. Le mandé el correo en el mismo día. La comunicación, ¿cierto? Las presestopas que se ocupó, los comunicadores. Bueno, eso ya era para la interconexión. Ahí están los rieles, los grampas final. Esos son los mini rieles que les dije. Así son. El cable que venía, bueno, ese era para la cable de tierra, pero para el otro, para el gabinete. Y ahí está el inversor Delta. Mira, no me había acordado esos zapatos, ya murieron ya. Ahí está la entrada del inversor. Los inputs. Positivo, negativo, fíjense. Tenía para 8 strings. Se ocuparon todos. No, solamente 6. Ah, Sí, porque este era el alemán, al final ocupamos Huawei. verdad. Tienes razón. Este es el off-on, ¿cierto? El desconector a CDC, que es lo más importante para poder desconectar, la salida alterna. Bueno, y los conectores para la salida alterna, el riel de sujeción del inversor, que va a la pared. Ocupamos el mismo Metalcom para hacer una estructura y poner la base para poder soportar. Bueno, este era el tablero que nos trajeron, ¿cierto? Para poner las protecciones, que al final no lo ocupé porque necesitaba otro. Profe, ¿Mm? en teoría ese botón que usted menciona siempre que al momento de la puesta en marcha del proyecto, es esencial que tenga eso porque en teoría el panel está generando el tiro uno que lo pone, ¿no? Claro, es que Empieza. porque siempre les dije que se preocupen del VOC. Porque cuando se desconecta esto, queda sin carga.
Por tanto, los paneles Claro, quedan a VOC. Fíjate, si aquí están los paneles, acá está tu cadena de string, supongamos que una cadena del string, y aquí llegas con un cable, ¿cierto? El positivo, y acá llegas con el negativo de tu cadena, al inversor, y aquí está el inversor. Y tú cuando haces esto, el on-off, ¿cierto? Cuando lo dejas fuera, lo dejas en circuito abierto. claro, Por eso es que el inversor, el inversor que está aquí, tiene que aceptar todo el VOC que trae del string. Es el peor caso. Estamos claros que una vez que está conectado, está funcionando, trabaja en el BMP. Trabaja con carga. claro. Pero el peor caso es el VOC, por eso que siempre dimensionamos en base al VOC que trae el panel. Y este es el switch de desconexión. De hecho, uno conecta el switch y las protecciones de alterna, porque como era string, no se ocupó tablero corriente continua. Los paneles, a ver qué más hay acá. Ah, bueno, aquí una foto de lo que es. Ahí vamos, acá. Los paneles que se usaron fueron unos Jinko Solar de 265 watts. En ese tiempo no habían de 400 ni de 500, no existían todavía. O si es que habían en Europa. Todavía no teníamos, no llegaban a Chile. Jinko Solar con un VOC de 40 y tanto creo que era. Bueno, ahí compramos esa estructura. Ahí está la serviteca abajo. Bueno, cuento corto, nos quedamos cortos con la estructura, hubo que hacer un refuerzo. Sobre 30 kilos de instalación fotovoltaica se tiene que hacer un refuerzo. O se tiene que hacer tiene que entrar el calculista. Y lamentablemente hubo que entrar a reforzar, hubo que poner unos pilares justamente en la estructura para reforzar todo esto. Lo cual es caro, ahí están, ¿se fijan? Ahí cuando empezaron a poner otro pilar. Ahí está. Ahí estaban los paneles cuando lo estábamos subiendo. Ahí venía con una pifia, entonces le saqué inmediatamente la foto. Por si acá. Ahí está el VOC. 38. Eso, 38.6. 38.6. Y la corriente de cortocircuito 9 amperes. Estábamos bien. Ahí ya estamos Profe, terminando ya. ¿Sí? no vi cómo lo subían, porque yo he visto como un sistema de elevador. Ah, sí. ¿Cómo lo hacía No, es usted? el sistema bonito. A Ahí a pulso pulso nomás. nomás. Aquí, a A pulso pulso, nomás. los Claro. músculos. Exacto. Claro, ya, porque yo, por ejemplo, esta parte de aquí, a ver, este es el segundo piso de la empresa. Y acá había como un patio para fumar, para tomar. De hecho, tenía una parrilla acá. Y aquí al lado a la izquierda estaba la foto que les mostré antes que pusimos el inversor. Y ahí Ah, ya. llegamos al techo acá de la estructura. Entonces pescábamos este panel, lo levantaba y alguien lo recibía arriba. Lo que sí solicité que por favor no dejaran los paneles, los sacaran de bodega que estaban en el primer piso y los pusieran acá por último, acá adosados. Si se fijan ahí están los paneles. Y con eso ya nosotros los levantamos, ¿no? Pero fueron 120. Uf. Ahí están, ven, ahí ya estamos terminando ya lo que es la estructura. Ahí están las cuerdas y todo lo que ocupamos. Y ahora ya había que hacer la canalización hacia el inversor, una vez que ya estaban los strings. Falta la rejilla para lo que es la mantención. ¿Ya? Esta la coticé en Acuster Mix. Se vendían cada tantos metros. Lo bueno que era se podía cortar. Y de hecho quedamos justos, me sobró este pedazo, esto fue lo que sobró. Esto fue lo que sobró de todas las láminas que compramos. Ahí se fijan. Y ahí obviamente iba la unión, y ahí van unos autoperforantes o con algo para sujeción.
Ya, esta parte de aquí que están viendo, se hizo una escalera para poder subir y llegar al techo donde estamos. Acá está toda la parte solar que están viendo las fotos. Esta es la parte donde uno sube. Porque se tiene que hacer un acceso con seguridad. Aquí estábamos calculando cómo hacer la bajada, cómo llegar cómo salir. Ahí va el aterrizamiento, se fijan, cuando viene el panel original, te indica la perforación. Esto es para unir a otros rieles. La perforación de la tierra es más chiquitita. Por eso les puse ahí la foto para que se dieran cuenta de la diferencia. Ese es de tierra. Y acá, ya, y aquí estamos canalizando justamente la parte donde le decía que está la entrada. ¿Ya? Justamente pusimos unos rieles de lado y la estructura encima. El piso técnico se les dice. El famoso piso técnico. Y ahí está, ¿ven? Eso, la foto que saqué delante era de ahí. Se hizo otra estructura para poder subir. Es un apoyamano. Tú te subes, te agarras de ahí y puedes llegar acá. Y se le hizo ahí un techo, como los autos cuando traen para poder cerrar, para la lluvia. Y esa fue la parte que tuvimos que cortar, que fue un cachito chiquitito nomás. Menos mal, no sobró. Ahí está, ¿se fijan? Esta es la parte que yo les decía, es una subida segura, apoyo espalda, sin problema. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto, Rafa? Lamentablemente como 8 meses por la tramitación SEC. Mm, Sí, porque traté de homologar, no se normal. pudo, rebotó y después tuve que comprar otro, cotizar, ver si Y cumplía. ahí, profe, no tuvieron muchos problemas. Bueno, yo creo que a eso se debe el tiempo. Bueno, el tema de ¿se acuerdan que usted nos mencionaba en la clase anterior de la como factibilidad de instalación? No, la factibilidad ¿Cómo ya, era un ya la gris? habíamos ¿O hecho, no? ya la habíamos solicitado. Ah, ya. Sí, Ah, ya verdad que habían eso se hace dado, como al inicio. exacto, no habían dado ya los 30 kilos ya en los formularios. Y ahí vetaron a todo el sector. ¿Cómo? Y ahí como que vetaron a todo el sector, o ahí había más posibilidad de seguir instalando. No, hay más posibilidades. Sí, sí, hay Ah, más. Sí, no, nos agarramos todo. Parece que eran 60 kilos de CIP, de capacidad instalada permitida. Pero ah, nosotros instalamos 30, ¿no? 30 kilos. Lo que sí, ¿por qué se demoró más? Porque justamente después el Huawei que compramos, el de 36 kilos, lamentablemente, como era nuevo, venía recién llegando a Chile, tampoco estaba homologado, pero no estaba el certificado en línea. Si yo me metía a la página de la SEC y veía el famoso certificado, no lo encontraba, fue todo un parto, hubo que, a través de un contacto que trabaja en energía renovable, el tipo tuvo que tipear el código del producto para que apareciera, porque uno cuando hace el TD4 tiene que buscar el producto. Y si no te aparece en el listado, no tienes cómo seguir. Y adivinen, no aparecía. Así que ese fue otro tema. La canalización, bandeja metálica, disculpen, plástica. esa es la que de repente nos mencionaba, que es el profe Morales, que es como para separar los circuitos, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, no recuerdo bien, algo me dijo la otra vez Morales sobre Sí, no eso. sé, que de repente no, él cuando utilizaba de repente ese tipo de canalización, él ocupaba, no me acuerdo qué marca era, que venía como con una separación y ahí metía hasta 3 circuitos, que era más fácil, más ordenado, porque es una de las partes de la normativa que se hace ahora. Sí, pero eso es alterno, Exacto, este es para el tema del cableado, continuo, claro. del panel al inversor. Y la norma es clara, no te permite plástico. Y si es Y plástico, ahí, tiene que ser resistente al UV. claro, sí, porque queda como a la intemperie, exposición a Exacto. los rayos. Sí, pues sí quedó justamente. Y estas son las Igual únicas que cumplen hasta el momento, las UNEX, que la piden el, roja. yo creo que el costo debe ser igual un poco más elevado. Sí, sí, costaban como 25, 30 o 40 lucas, no recuerdo bien. Sí. Y eso no es nada, el tema son las L, pues, las uniones, los podos. Los accesorios. Los accesorios eran más caros Ay, ahí sí. Y esas, sí, son más caros. sí. Ahí está el cable, el TH, el 10WG, que les dije que no existe el 4 milímetros, el 5,26. Como te exigen mínimo 4 milímetros para tierra, pues no se compró ese. Ahí está la unión de los
Ahí le puse la regla para que viera los autoperforantes, hay que comprar varios. Y ahí está la bandeja, ¿se fijan? Ahí quedó la bandeja puesta. La Unex. Por todo el largo. Entonces, ¿qué hacíamos? Una vez que terminaba el string, aquí se ve mejor, aquí está la cajita, ¿cierto? Con el positivo negativo, y la tierra la sacamos de aquí, pasábamos por debajo, por un tema de mantención, y le entrábamos con un conector recto, se llama el final de carrera del corrugado. El conector recto. O salida de cajas podría ser para el PVC. Pero aquí se llama conector recto cuando es metálico. Y ahí entrábamos a la parte de la bandeja. Y ahí entraban cada uno de los strings y después iban todos los cables a través de esta pura bandeja. Ahí están las uniones, se fijan la unión de las bandejas, las entradas. Ya, una vez que llegamos al inversor, ya está la parte alterna. Esta es la salida del inversor, teníamos que hacerle llegar al tablero general de la empresa. Ahí fuimos con el EMT, ¿cierto? La salida a través de una caja de derivación, corrugado, esta cajita, ¿qué es lo que? Porque aquí hasta aquí termina. ¿Por qué? Porque esto iba por dentro, por el otro lado. Seguía lo que era la canalización. Al final es llevar la corriente alterna, llevarla al tablero, ¿no? Porque ya habíamos puesto un tablero fotovoltaico, por tanto teníamos que llegar a las barras nomás del tablero general. Bueno, ahí el medidor, ¿cierto? Que había ya puesto en el tablero. Y ahí está la bandeja ya puesta, se fijan ahí ya con la tapa. Este era más o menos con la tapita, y aquí también le hicimos un calado para que la tapa también siguiera hacia porque tenía un ángulo, fíjense, no era 90 grados. Y aquí está la que estaban preguntando. La cuerda de vida. Ahí está. Se puso una aquí y una por cada uno de los strings para poder hacerle mantenimiento. Las señaléticas correspondientes. Precaución, ¿cierto? No tocar los datos de los paneles, porque en caso de que alguien no pueda ver el panel, ahí mismo están, en esta parte están todos los datos de los paneles, los VOC, los ISC, para hacerlo más fácil, ¿cierto? Y estas son las protecciones que se pusieron en el tablero general. Era de 63 amperes trifásico, ¿cierto? Este es el diferencial, donde el neutro iba acá, y este es el automático ABB, de 63 amperes. Y como sabemos si este es fotovoltaico o no, ahí está el símbolo. Una señal alterna y una señal rectificada. Este es el tipo A. Recuerden que el tipo A y B son los diferenciales que nos sirven. El tipo común que ustedes ven en la casa es tipo AC. Obviamente con su ferrule, ¿cierto? Con el cable correspondiente, azul, negro, rojo de cada fase, y el blanco para el neutro. Y el orden del cableado, lo más importante, así como revisa la continuidad, el orden del cableado, recuerden que el plano lo indica. El plano es bien simple. El plano que te indica, tú cuando llegas de los paneles, ¿cierto? Llegas al inversor, continua salida alterna, y de la salida alterna supongamos que vamos directamente, aquí está el tablero fotovoltaico. Y el tablero fotovoltaico tiene que ir, entra primero al diferencial. Esto es lo primero que revisan, el orden del cableado. El diferencial, y después tiene que venir el termomagnético automático, como quieran llamarlo. Y de ahí a las barras o al tablero general, mejor voy a poner. O sea, como que se conecta al revés. Es el orden, exacto. Es el orden. ¿Por qué así? Este es una fuente aparte. No es carga, es fuente. Nosotros siempre estamos acostumbrados a que agua abajo va la carga. Claro.
Entonces, como es una fuente y está generando, si yo detecto algún problema de fuga, que lo vea inmediatamente el protector diferencial. Mm. Esa es ¿cómo se llama? La idea de por qué va conectado así. Si hay algún problema de fuga, el diferencial salta inmediatamente, lo más cercano. Y después, obviamente, el automático para poder operar, porque no podemos operar un diferencial como corte para cortar o mantener. Por eso que siempre tienen que haber, por eso esto termomagnético y protector diferencial los pongo en un solo tablero. Y al lado del inversor. Y después, al final, llego al tablero general, que es lo que está acá. Esto fue al principio lo que se hizo. Se había puesto esta protección en el tablero general, pero después no, por conveniencia, pusimos acá. Se hizo un tablero aparte nomás y para tener las protecciones todas juntas con el tema fotovoltaico. Y aquí, entonces, todos estos cables que llegamos a las barras nomás del tablero general. ¿Qué más hay acá? Bueno, ya estamos presentando, ya estamos sacando las fotos cuando vinieron los alemanes a ver el proyecto. Profe, y en ese caso usted instalaron paneles policristalinos, ¿no? ¿Cómo? En ese caso, cuando hicieron la instalación, o quizás antes, como dijo que era como el 2017, instalaron paneles policristalinos nomás, ¿no? Los productos no llegaron, nosotros no compramos nada. Ah, ya. Sí, pues todos lo trajeron, los alemanes trajeron todo esto, los rieles, de hecho, los que les mostré antes, la grampa intermedia de los paneles, con ese resorte helicoidal, no habían en Chile todavía. Todavía no habían en Chile. Ahí estamos. JKM 265 PP, policristalino. 60 celdas. Fíjense la potencia nomás, con 265. En esos años no habían, ahora ya estamos, yo trabajo con 450. Justamente, Ginkgo Solar, una de las mejores marcas a nivel mundial en todo caso. Y pesaban 19 kilos. O sea, lo suyo de llevárselo de abajo para arriba todo el rato. ¿Cómo? De subirlo todo el rato. Pesaba lo No, ya me suyo. aburrí, claro, no, ya. Es que ahí ya necesitáis más gente, obviamente. Ahí éramos 4 subiendo, llevé a un cabro que es bien bueno para la fuerza bruta y no lo subí en 2 tiempos. Súper rapidito. Claro, y lo que comentaba adelante ahí, compañero, que hay unas máquinas ahora que suben los paneles. Sí, por eso, cuando vi esa máquina me acordé al tiro de este proyecto, que es como un ascensor que va subiendo, como un montacarga, que va subiendo los paneles. Son los mismos que suben bloques, cemento, todo. Exacto, Ah, exactamente. Bueno, aquí este es el tablero donde está el medidor. Acá está arriba está el transformador y aquí está el medidor. Ya aquí también tiene que ir a una señalética de peligro por el costado. Y es raro que no tenga las fotos del piso técnico, T4, reporte, el informe de malla, trámite Chilquinta, T4. Bueno, vamos a ver el informe fotográfico, que es importante. El ASBIL. ¿El ASBIL qué significa? Así fue hecho. ¿Ya? Los planos, ahora cuando entren al mercado laboral se van a dar cuenta que todo, ¿cuál es el ASBIL? ¿Cómo se hizo al final? Porque si nosotros empezamos con un proyecto, por ejemplo ustedes, pues, que están haciendo el trabajo de título, la primera presentación es versión 0. Si hacen algún arreglo, le cambian alguna coma, es versión 1. Si hacen otras modificaciones, es versión 2. Entonces, para darse cuenta cuál es la última versión. Y una vez que cambian las versiones, B1, B2, B3, hasta todas las modificaciones que hayan, al final llegamos a las BIL, que así fue presentado, o así se fue. Este es el informe fotográfico que presenté, informe de imágenes, proyecto fotovoltaico con grid, Insamar 31.8. ¿Por qué 31.8 y no 36? El inversor era 36 kilos. Porque aquí, si quiero ser más específico, faltó una P.
265 por 120, ¿cuánto es? 31.8. ¿Ya? Recuerden que siempre la menor potencia. Ya, pues te piden la número 1, número de la propiedad, ¿cierto? Ahí salía la entrada con el número. Esta es la unidad de generación, ¿cierto? Los paneles, todo lo que se construyó. Arriba de la serviteca, ahí están los refuerzos, 1, 2, creo que fueron 5 pilares de refuerzo. Ahí están los paneles, ¿cierto? La parte de la unidad de generación, la descripción, la tensión de circuito abierto, tensión de operación, el BMP, tensión máxima del sistema, los 1000 volts, ¿cierto? Corriente de operación, corriente de cortocircuito y la potencia de 265. Profesor, ¿Sí? ahí cómo captaron que necesitaban poner refuerzo, ¿cuál fue como, así como, "Oh, faltan pilares"? Ya, lo que pasa es que sumé el peso, los 20 kilos de los paneles, pues. 20 por 120, ¿cierto? Me dio tanto peso, más la estructura, calculé más o menos la estructura. Yo sumé el peso total, los kilogramos totales. Y esos kilogramos totales, ¿cierto? De esos kilogramos los tienes que dividir por la superficie donde están, por los metros cuadrados. No sé, no recuerdo bien el dato, pero me recuerdo que eran 20 por 20, algo así, 20 kilogramos por metro cuadrado, ya con toda la estructura que íbamos a poner, pero resulta que el techo soportaba solamente 15, porque ya había un cálculo estructural cuando se hizo la estructura, para la redundancia. ¿Ya? Entonces, así como calculamos, calculé todo el peso total de todos los elementos que pusimos y dije, mira, aquí en el peso total y en la superficie que ocupamos hay 20 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cumple tu estructura? No, porque mi estructura da para 15 kilogramos por metro cuadrado. Entonces hay que hacer refuerzo. Ah, ya, eso no, ya tenían el precedente de que la estructura tenía esa resistencia. Sí, no, si ya estaban los planos, la estructura, estaba todo. El tema es que hubo que consultarle de nuevo al calculista y el calculista cobró caro. No, traten de no meterse con los sobre 30 kilos, ojo. De hecho, ahora si hubiese sido más pillo, ¿qué hubiese hecho? Lo hubiese sacado un panel, o no sé, 3, 4 paneles, para haber quedado en 29,9 kilowatts. Entonces ahí ya no cumplimos. De hecho, eso a veces es lo que hago ahora. Ahora, por ejemplo, para lo que es la instalación de los paneles, hay un margen de 3 kilos. Sobre 3 kilowatts tienes que presentar muchos antecedentes, mediciones de aislación de los cables, de la tierra obviamente, hacer un ensayo de cada uno de los strings, un leseo. Pero si yo ahora, por ejemplo, el otro día puse, a ver, puse 2,9, 2,92. Puse 2,92 kilowatt peak. Por tanto, ya no tengo que cumplir con todo lo que hay que hacer con los 3 kilos. Una vez que me cambien el medidor, ¿cierto? Hagan el TD4 probado, porque estos fueron 8 paneles. A ver, 8 por 365, creo que es lo que conté. 365 por 8, ahí está. Por 365 watt peak, me dio 2,92 kilowatts. ¿Ya? Pero el cliente compró 10. Entonces, ¿qué es lo que hice? Vamos a hacer la certificación por los 8 paneles nomás, hasta que me cambien el medidor, el TD4 y todo, y después le agregamos 2 más. Sí, lamentablemente el tema del TD4 está volviéndose engorroso, muchachos. Porque las precauciones están, si uno instala con metálica, canaliza todo aterrizado, te fijas, todo bien hecho, con cámara de registro, con todos los detalles habido y por haber, pero aún así no hay caso. Así que opté por esto, ¿no? ¿Ya? Otro Mucho dato. miedo a la continua. ¿Cómo? Mucho miedo a la continua. Mucho miedo a la continua, de hecho. Sí, hay mucho miedo a la continua de parte de la SEC. Bueno, unidad de generación, orden del cableado, ¿cierto? Hay que mostrar la estructura con el orden del cableado. Y ahí están los MS4 que se juntan entre los paneles. Y ahí está la amarra cable.
canalización, corriente continua, bandeja plástica con separador. Por eso que le puse con separador, porque recuerden que la bandeja plástica no puede ir el positivo y negativo en la misma bandeja. En caso de cortocircuito no tiene dónde derivar a fuga a la tierra. Por eso que va con separador, por eso que compré esa UNEX. Una para el positivo y la otra para el negativo. Ahí está. Si se fijan, una es el positivo y una es el negativo. Y ahí también va la tierra. Canalización de corriente alterna, ¿cierto? Todos los cables que venían de afuera entraron por acá. De hecho, un leseo justo. ¿Cuál fue la técnica? Se apagó las luces, ¿cierto? Estaba oscuro y, mejor dicho, había un solo haz de luz que entraba por una rejilla. Y por ahí entramos para no tener que perforar nada. La parte de corriente alterna, canalizado, corrugado, y aquí llegamos a la caja de derivación. Más que nada que hay un hoyo nomás, para pasar directamente el cable hacia el otro lado. Y aquí está el inversor. Inversor stream más tablero fotovoltaico. Este es el inversor Huawei de 36 kilos, aquí viene el dato. ¿Ya? El procedimiento apagado, ¿cierto? Proceda a desconectar el DC switch, bajar los automáticos que están acá. ¿Se fijan? Aquí está, aquí que es lo que hay, automático y diferencial, que siempre le he dicho. Y aquí llegáis con los cables y vamos a la barra. Esta es la salida, ¿cierto? La salida de este conductor. Aquí llegan los streams. Fíjense, ocupamos la misma bandeja, ¿cierto? Con los pensettopas para la salida de cada uno de los streams y bien marcado e identificado a qué stream corresponde. Esta es la salida alterna. La salida alterna va a las protecciones y esa salida va acá. Ahí va en el EMT, ¿cierto? Y eso es lo que iba al tablero general. Pero aquí está el inversor. Se fijan que ocupamos la misma estructura de Metalcom que pusimos, los mismos pedazos que nos quedaron. Tablero fotovoltaico. Y eso es lo que traía el tablero. El interruptor general, diferencial y el medidor Panasonic que le habíamos dicho ahí para medir cada una de las fases y generación. Ya que lo traía había que ocuparlo. La señalética de la propiedad. Este domicilio cuenta con una instalación fotovoltaica. Este tipo es para anti-exterior. Se nota el tiro, es como una goma. Empalme con señalética. El empalme con señalética también es el mismo. Y lo más importante, los parámetros con que está configurado el inversor. ¿Ya? Ahí está. ¿Se acuerdan? El otro día vimos los niveles, 176 volts, el tiempo debe ser de 100 milisegundos, frecuencia máxima 51.5, la más baja 47.5. Si hay algún parámetro fuera de esos niveles, se tiene que conectar el inversor. ¿Ya? Y ahí mostramos todo. Pueden mostrar así la imagen fotográfica de los parámetros o a través del computador, como ustedes quieran. La versión del modelo, el firmware, el software, modelo y número de serie del inversor. Obviamente el número de serie es lo más importante. El Zoom 2000 36 KTL. Zoom 2000 en la tecnología y 36 kilos de potencia. Y el serial number, que es lo más importante. Y bueno, este fue el set que pidieron en ese tiempo. Ahora piden como unas 2 fotos más, ¿no? Por la nueva actualización de la normativa. Pero les sirve como guía. Este es el set fotográfico, una de las partes que hubo que presentar dentro de lo que es la certificación. Medidor bidireccional, rotulación, sello, energía renovable, la memoria de cálculo también, obviamente. Tiene que haber una memoria de cálculo. Y el plano. Este es el plano solamente de la parte que iba al tablero. Fíjense. No dibujé todos los strings, puse 6 por 20 por 265. ¿Qué significa? 6 strings de 20 cada uno, de 265 cada potencia. Tipo policristalino, marca J, la misma marca que aparece en el panel atrás. La tierra de protección de 5,26, del cable verde que les mostré. Los chicotes. De ahí, la corriente continua llega al inversor. Marca Huawei, son 2036 KTL, potencia de corriente alterna 36 kilowatts, ¿cierto?
Perfil Chile permite visualizar parámetros con la aplicación. El tipo de conductor, número 6 milímetros, ¿cierto? De 1500 VDC, de corriente continua. El tipo H1Z2Z2-K. Canalización, bandeja plástica de 60 por 150 milímetros. Luego del inversor viene lo que es el diferencial. 4 por 63, 30 miliamperes, porque supera los 10 kilos. Recuerden que sobre 10 kilos son 300 miliamperes, clase A. Luego de eso viene el automático, 4 por 63, 10 de cortocircuito, 10 kiloamperes. Y un medidor, ¿ya? Tablero de distribución fotovoltaica. La salida fue con un tipo conductor multiconductor flexible Coviflex, sección 5 por WG con EMT de 1/4. De hecho, se puede ver por la dimensión. Y eso, directo a barra de distribución. ¿Se fijan? Este plano fue el que está, el planito que usted, cuando abre el tablero fotovoltaico, se va a encontrar con esto. Porque no necesita más explicación. Aquí hay que dibujar todo el plano completo. ¿Ya? Y esta es la instalación nueva declarada. Es importante que especifiquen que la instalación nueva declarada. Ahí está el proyecto, ¿cierto? Ahí está el proyecto fotovoltaico On Green, Insamar, 31.8, Avenida Tupungato, Valparaíso, las coordenadas XY, zona, datum, acepta el propietario, bueno, el root del representante legal, el instalador. La ubicación, lo típico de un plano, lo típico. Y obviamente en caso de cualquier cosa que usted ponga aquí, tiene que ir especificado acá. Medidor KM2 EcoPower, carga, bandeja plástica, portaconductores, disyuntor, protector diferencial, inversor, módulo fotovoltaico. Este plano es una parte nomás del plano total que se ingresó, porque era para que esto se imprimió para que se pusiera en el tablero. ¿Para qué poner todo el plano? A ver, vamos a ver plano Isamar. Este es. ¿Se fijan? De lo que yo le mostré, esa parte va a las barras. Siempre les dije que iba a las barras. Y ese es todo el tablero general que el TDA existente. Tiene todo lo automático, de habido y por haber. Nosotros entonces nos conectamos aquí nomás. El general es de 3 por 250. Tiene otra derivación 3 por 200, pero no me interesa dónde va. Le pongo la flecha, no me hago una carga. Porque no quiero lo menor posible describir lo que hay. Obviamente tienen que escribir desde el empalme, que es la red de distribución de 12 kilos, ¿cierto? Límite de propiedad, el fusible de 15 kilovolts, el equipo compacto de medida, medidor bidireccional, la tierra de protección, conductor un XTU, ¿cierto? De 500 MSM, con un condi de 4 pulgadas, el transformador de 400 kVA, de 15 kV a 400 o 230, ¿cierto? Tipo de empalme un SR750 y el automático que viene con el... ¿Se acuerdan del medidor cuando le puse que decía esta propiedad cuenta con la protección es de 3x500? Y el conductor después el mismo XTU llega hasta el tablero general que les mostraba, bueno, que no salió en la foto en todo caso, hasta el tablero general. Pero en general, siempre las instalaciones que tienen que hacer ustedes, tienen que hacer el plano de su instalación y dependiendo de cómo lo hagan, si estas protecciones van acá, las ponen acá. Pero yo siempre prefiero hacer un tablero fotovoltaico antes, ¿para qué? Para que a mí me revisen esto nomás. Instalación nueva declarada. El viejo tiene que llegar hasta aquí. Yo no tengo nada que ver con todo lo que hay acá. Porque si 90% de las empresas está todo el desorden en los tableros que tienen. Bueno, y le iba a mostrar otra estructura, pero no, la verdad que no vale la pena, porque bien fue el instalador que hizo ese proyecto. De hecho, un cachito que estoy sacando ahí, el instalador se fue, se le venció el plazo de los formularios, duran 6 meses, y con esto de la pandemia se le venció, así que tengo que hacer la certificación de la instalación, pero la verdad deja mucho que desear. De seguro no era Sansano.
¿Cómo? No, no. De seguro no era Sansano. Ah, no, no, pues no. Exactamente, pues, no. Me hubiese tocado a mí. Ya, muchachos. Yo creo que por eso ya estamos. Así que, no sé, pues si tienen algo que comentar, algo antes de terminar la clase. Esta es la última clase ya en todo caso. Profe, de ahí, cuando termine, se voy a quedar un ratito, unos 2 minutos, para mostrarle un producto que quiero comprar y quería ver su opinión, Ya, pues. por Ya. favor. Ujú. Ya, si no, eso sería entonces, muchachos. Que estén muy bien, cuídense, suerte Ya, en los profe. últimos días. Profe, Muchas gracias. bravo. Muchas gracias. Cuídense, cuídense. Bravo, profe. Muy bien, igual. Chao. Chau. Chao, chao. Que estén muy Que vaya bien. bien. Chao, chao.